Esperaba la respuesta de Gloria a los héroes. Lo vamos a repetir. Slava Ukrajini. Muchas gracias. Bueno, soy Jesucristo Riquelme, exhablante monolingüe, coordinador del aula UNED de Torrevieja. Hoy los protagonistas sois vosotros. Son ustedes. Vaya con el idioma español. Vosotros. Ustedes. Los protagonistas somos todos nosotros. Gracias por estar aquí y bienvenidos a España. Algunos lleváis 20 y tantos años. Bienvenidos a España. Este es un acto académico. Presentamos un libro, pero quiere ser un acto simbólico de acogida a quienes han tenido que cambiar su lugar de residencia por motivos de una invasión, por motivos de una infeliz causa bélica. Atendamos a los refugiados españoles, ucranianos de toda la vida, con buen corazón. Nos acompañan autoridades académicas, municipales y también representantes de asociaciones de ucranianos residentes en Torrevieja y en la provincia de Alicante. Se colocan hoy en el mismo plano dichoso que todos. Están las autoridades para servir, para ayudar al colectivo. Son, cada una de ellas, uno más del colectivo, y así debe ser siempre. De la mano del aula de la UNED de Torrevieja, la UNED Elche Torrevieja, presentamos un primer libro de español para ucranianos. Sus coautores, Juan Antonio Cebrián y yo, lo hemos querido bautizar como Manual de Urgencia, porque la situación de los refugiados en su diáspora inesperada es siempre urgente. Nace este modelo de trabajo para hablar español con la ilusión de querer ser útil y de crecer y de hacer crecer. Tantas hojas en color son alas de un libro, alas que nos abrazan. En verdad os acogemos ofreciendo lo más valioso de un pueblo solidario como quiere ser el mejor pueblo español. Su afecto, su capacidad cosmopolita de convivencia internacional y su lengua, una de sus lenguas, el español, el castellano. Hay ucranianos que ya hablan español y un poquet de valenciano. Bienvenidos, benvinguts. ¿Qué cosas tiene España? Vamos a hablar en español, pero también en ucraniano esta tarde, por supuesto. Y de modo conciso, todo, no os preocupéis. Como queremos que este libro, el día de su presentación en sociedad, queremos que sea una fiesta de cámara en este recinto tan coqueto y tan armónico, Palacio de la Música, vamos a comenzar con unas canciones ucranianas, para ir haciendo ambiente. Gracias al saber y a la dedicación de Natalia Chomiak, hemos programado este inicio musical. Como son 4 actuaciones, las voy a presentar, poquet a poquet, de 2 en 2. Primero, Elisabeta Chomiak nos va a cantar Dios da a luz centeno, canción popular ucraniana. A continuación, el dúo de los hermanos Simón y Yefim Kuroshkin tocando flauta sopilka tan ucraniana y el piano tan ucraniano y español. Interpretará el dúo Oprishki, una especie de Robin Hood ucraniano, el legendario buen ladrón que robaba a los ricos para darlo a los pobres. Con todos ustedes ya, Elisabetta. Muchas gracias.
los intervinientes, muchísimas gracias Elisabetta, Simón, en fin, fantástico realmente. Llega la hora de escuchar una coral infantil, la coral Tando, dirigida por otro Hornek, Taras Hornek. Han elegido ellos la canción Hey, se ve la aldea. Y finalmente, la cuarta intervención, terminamos este copioso aperitivo con el placer de presentar a la soprano Victoria Svish, que cantará acompañada al piano por nuestra amiga y querida
especialmente este Lorenzo. Voy a tocar una pieza muy dulce, muy suave, que se llama El cuento de hadas. Es una obra del compositor florentino César Canova, todavía no publicada. Y quiero dedicar esta música a todos los niños ucranianos, los que han sufrido, los que están ya en el cielo, y en todos los niños del mundo. Todos nosotros, Natalia Homer, y un regalo fuera de guión. Gracias mil por poner la guinda a este pastel musical. Ha sido un placer escucharos, Toria, Talia también. Es un placer teneros a todos ahora, todos vosotros aquí. Seguimos. Decía al principio que algunas autoridades han querido compartir con nosotros este proyecto. Con nosotros tenemos a Rosario Martínez Chafarra, vicealcaldesa. A mí vicealcaldesa me suena siempre a vice de Endacari, ¿no? Pero no es lo mismo, pero casi. Vicealcaldesa de Torrevieja, Ricardo Recuero, concejal de Educación y Universidades, la parte que nos compete. Los voy a invitar a ir subiendo uno a uno para que digan algunas palabritas, esa anotación concisa, de manera que Ricardo Recuero,
concejal de Educación y Universidades, de los que más trabajo tiene, si eres tan amable. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, disculpar a mi compañera Guitelan, que por circunstancias no ha podido acudir, y la disculpamos por ese pequeño problema que ha podido tener y no ha podido llegar. Quería sobre todo primero saludar a las autoridades presentes, a las presidentas de las asociaciones de ucranianos, tanto a Natalia como a Antonina, darle la enhorabuena a Jesucristo, darle la enhorabuena a Juan Antonio por el trabajo que han hecho con este libro. Y yo quería compartir con vosotros, creo que casi todos sabéis que yo soy maestro, soy director de un colegio, además de concejal. Y bueno, os voy a contar algo que me sucedió en el colegio con un niño ucraniano que creo que es importante tenerlo. Hace cosas así como de 3 años, cuando comienza la guerra, Mikola, con apenas 10 años, empieza a darse cuenta que en el pueblecito que vivía, muy cerca de Kiev, empiezan a caer bombas y muy rápido, en los días siguientes, cierran su escuela. Su padre es llamado a filas y su madre tiene que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, que es coger todo lo que podía e irse de su país querido, alejarse de su familia, de lo que siempre había vivido, ¿no? Le pidió a Mikola, por favor, haz la mochila, nos tenemos que ir. Y Mikola metió sus juguetes preferidos, incluso hasta sus propios libros de ucraniano, por si tenía que seguir estudiando ucraniano donde fuera. Cuando la madre en esta situación se piensa y pregunta, ¿dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Ella inmediatamente pensó en irse hacia Europa, pero no sabía dónde. Tenía que cruzar Europa, pero ¿hacia dónde? He aquí que un grupo de ucranianos le dijeron, hay un lugar en España, en el Mediterráneo, donde se está acogiendo a muchos y muchísimas familias ucranianas. La madre, sin pensarlo, atravesó Europa y llegó a una ciudad que se llama Torrevieja. Cuando llegó allí, lo primero que hizo fue buscarle colegio a Mikola. Y Mikola llegó al cole, y el primer día que llegó al cole no se quería separar de su madre. No conocía el idioma, no sabía ni una palabra en español. Tenía miedo, mucho miedo de alejarse de su madre. Pero la magia de un maestro se acercó, le saludó en ucraniano y lo relajó. Con el paso de los meses, Mikola empezó a hablar el español, empezó a darse cuenta de que tenía compañeros ucranianos. Y en el aula de música de aquel cole de Torrevieja hay un piano, y Mikola sabía tocar el piano. Cada vez que había clase de música, tocaba el piano. Y se hacía el silencio en todo el colegio, porque estaba tocando a Mikola. Y lo que no podía decir con las palabras, lo decía con la música. Cuando llegó aquel final de curso, Mikola pidió al colegio leer una poesía que había escrito en español y en ucraniano, y la leyó delante de todo el colegio. Aquel día, su madre fue la primera vez que lloró delante de Mikola. Nunca había llorado, a pesar de las circunstancias, y lloró de nostalgia, pero también lloró de alegría, porque se había dado cuenta de que dentro de la oscuridad, en Torrevieja, en un colegio, en un lugar de España, había encontrado luz. Gente que la quería, gente que la acogía y gente que la iba a cuidar. Y eso es Torrevieja. Torrevieja se ha convertido en la casa de Mikola, en la casa de Verónica, de Irina, de Anastasia, de Alexander, en vuestra casa, porque sois más de 9.000 ucranianos, y en un lugar que os quiere, que os aprecia, que os siente como nuestros propios, y que de verdad nos sentimos muy orgullosos de que estéis aquí. Os apoyamos, os queremos y queremos que sigáis aquí con nosotros. Y lo que necesitéis siempre de este ayuntamiento y siempre de esta ciudad, lo vais a tener. Así que enhorabuena por esta iniciativa. Espero y deseo
que lleguen más libros, que lleguen más vocabulario y que sobre todo que cuando lleguéis a Torrevieja siempre penséis que queremos que estéis con nosotros y que aquí tenéis nuestra casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Dejamos a Rosario para el final, junto con nuestro director. A continuación, le pedimos que suba al escenario, al estrado, a la palestra, a Natalia Szczesniewska, presidenta de la Asociación de Ucranianos de Torrevieja y profesora directora de la Escuela Oficial Ucraniana. Natalia, una ovación. Buenas tardes a todos. No voy a hablar mucho porque me he emocionado tanto por las palabras de Ricardo que ya estoy llorando. Entonces voy a decir algunas palabras de agradecimiento. Voy a hablar despacio para que me entiendan los ucranianos que están aprendiendo español. Entonces, en nombre de todos los presentes, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al equipo de profesores de la universidad y a Jesucristo especialmente por la creación de este valioso manual de emergencia en español para los ucranianos, para los ciudadanos ucranianos de Torrevieja, y no solamente de Torrevieja, supongo. Este gesto solidario ha nacido del compromiso y la empatía. Es un verdadero ejemplo de cómo el conocimiento puede tender puentes y brindar consuelo en los momentos más difíciles. Gracias por transformar la educación en un acto de humanidad. Gracias. Gracias por tus hermosas palabras, Natalia. Siempre que Jesucristo me reciba la gratitud, el 80% se lo lleva Juan Antonio Cerra. Finalmente, nuestra amiga Antonina Rujalska, presidenta de la Asociación Ucraniana de la provincia de Alicante, Muchamel, se ha desplazado ex profeso desde Muchamel, Alicante, para disfrutar con nosotros de este momento. Antonina, con todos nosotros. Gracias por invitarnos a estar aquí. Estamos muy lejos, pero estamos aquí. Es un honor para nuestra asociación. Expresamos nuestra sincera gratitud y profundo respeto a los autores, Antonio del libro del texto de español para ucranianos. Gracias por su titánica labor, inspiración y profundo profesionalismo. Crear un recurso educativo de alta calidad, accesible y moderno es fundamental, ya que abre nuevas oportunidades para miles ucranianos, porque yo creo que para miles, porque es tan cómodo, van a utilizar todos, que desean aprender español, familiarizarse con la cultura del mundo hispanohablante y ampliar sus horizontes. Su libro de texto no es solo material educativo, es un puente entre culturas, un lenguaje de apoyo y esperanza en tiempo de cambio y desafío. Les agradecemos sinceramente su contribución al desarrollo de la educación y diálogo intercultural. Les deseamos nuevos logros creativos, estudiantes agradecidos y alumnos y inspiración para proyectos futuros. Muchísimas gracias. Y como ya estoy aquí, perdón, un momento, me permiten de mi parte agradecer a una persona que está aquí en la sala. Nunca no estamos yo en la escena y esa persona en la sala es la primera vez. Es el padre Miguel de nuestra parroquia Salvador de Muchamel, es hermano de Jesucristo. Por eso estoy aquí, gracias a él, que son hermanos. Yo quiero
Querido Miguel, quiero decirte muchísimas gracias por apoyo y gran ayuda que nos dan a los refugiados que viven en Muchemel. Muchísimas gracias. Antonina, estamos rodeados de buena gente. Sí, así era justo, así era justo. Nos lo ponen fácil, la verdad. Bueno, llegó la hora de empezar a manejar el libro. Y para presentarlo, el mejor presentador, el iniciador de este proyecto, el emprendedor y valioso profesor Juan Antonio Cebrián. No he terminado, Juan Antonio. Qué peligro. Un trabajador de esos que impresiona por su pasión de querer hacer bien las cosas con la tinta del corazón y de las venas. A mí, permítanmelo, me ha transmitido el amor de un profesor por su alumnado. No se me había olvidado, pero lo ha potenciado. Trabajar con un joven profesor así, para mí, durante largas horas, más de 60 minutos cada hora, con subidas y bajadas de ánimo, ha sido una aliciente. Existen profesores que aman la profesión mesiánica de enseñar al que no sabe. Este librito se ha elaborado, bien es verdad, Juan Antonio, porque los estudiantes aprenden y para que los estudiantes aprendan. Aprendan. Qué dificilillo es este español con sus verbos. Pues con Juan Antonio Cebrián todo esto es mucho más sencillo. La prueba, sus alumnos. Algunos están aquí, algunas alumnas. Que lo digan ellos, que lo digan ellas. Este libro no hubiera sido tan bien corregido si no hubiéramos contado con la colaboración de no solo hablantes de ucraniano, estudiantes de español, fantásticos, sino sobre todo con la participación de filólogas ucranianas que nos han enmendado la plana porque había mucho que corregir en ucraniano y el cirílico no siempre se ajustaba a los teclados de los ordenadores. De manera que yo quiero agradecer cuanto menos a Oksana Grigorich. Qué difícil es este ucraniano para los españoles. Cuando exista un manual de urgencia de ucraniano para españoles, yo pronunciaré bien el ucraniano. Muchísimas gracias a Inna Lima o Laima y muchísimas gracias a que está en Murcia, a Oksana Vilo Tosca, que nos han ayudado muchísimo, especialmente Grigori. Muchísimas gracias. Pues por todos nosotros, una persona a la que apenas conocen y que se llama Juan Antonio Cebrián y que sí necesita intérprete. Valeria. ¿Me ha aceptado? Aceptado Valeria. Por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a intentar pronunciar unas palabras en ucraniano, así que disculpad de antemano la pronunciación, pero quiero hacer este gesto simbólico hacia el público ucraniano. Добрий день усім, я щиро хотів звернутися до вас українською мовою. Однак, на жаль, наразі це для мене неможливо. Сподіваюсь на ваше розуміння. No lo hubiera hecho mejor ni yo. Perdón. Antes de comenzar con la presentación del libro, me gustaría unirme a los agradecimientos expuestos anteriormente por los intervinientes y sin la colaboración de la UNED
y de los diferentes organismos, instituciones ya mencionados, este proyecto no podría haber salido hacia adelante. También me gustaría agradecer al director Abel Moya del Instituto Mare Nostrum por su apoyo incondicional desde el primer momento. Перш за все, пане Антоніо, хотів би виразити свою вдячність всім людям, які були причетні до цієї події. Без їхньої співпраці ця подія не могла б відбутися. І також він би хотів виразити свою щиру вдячність Абелю Моя, директору середньої і старшої школи Маре Нострум, за його неймовірний вклад і підтримку. Además de los organismos e instituciones oficiales, merece mi especial agradecimiento al coautor de este texto, Jesucristo Riquelme, por su sapiencia y paciencia inigualables. También debo mencionar a todos los colaboradores ucranianos. En primer lugar, agradecer a mis queridos Andriy y Valeria por su absoluta amabilidad y generosidad con quienes he pasado horas y horas configurando esta versión bilingüe. A Sofía Kuznetsova, alumna de segundo bachillerato y protagonista, además de redactora y autora del prólogo, en el que cuenta su propia experiencia de cómo ha aprendido español en tiempo récord, junto a su hermana Dina, también aquí presente entre el público. Anastasia Kosakova, que hoy nos hubiera brindado con 2 actuaciones espectaculares, pero que por motivos personales no va a poder cantar, pero también me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso por estar aquí presente. Por último, acordarme de todos los alumnos que tengo por ahí arriba, de secundaria y de bachillerato. Ivanova, de segundo de la ESO, Masa, Artem, Lyudmila, Sofía, de cuarto de la ESO, los hermanos Ana y Maxim, Naum, de primero bachillerato, y a Miroslava. Gracias, insisto, por haber participado desde el primer momento. Por último, pero no menos importante, he de agradecer a las filólogas ucranianas Oksana Vigoriv y Oksana Vilototska sus traducciones y matices tan precisos. Окрім офіційних постанов, також хочеться подякувати співавтору даного тексту Хесукрісто Рікельме за його терпимість, за його знання і також усіх українців, які приймали участь, Валерії Андрію, Софії, також учениці старшої школи Софії Кузнєцової, яка також є автором прологу до даної книги. І вона в своєму пролозі розповідає свою особисту історію про те, як вона почала вивчати іспанську мову. Також подяка усім учням пана Антоніо, які присутні в цьому залі, які приймали участь. Анастасії Козаковій, яка також приймала, внесла свій неоцінений вклад в написання даної книги. Вона мала також приймати участь у концерті, виконувати пісні, але, на жаль, через особисті причини вона не може це зробити, але вона присутня сьогодні з нами. І ще раз повторюю, що подяка усім учням, які приймали участь, які внесли кожну свою маленьку частину. І наприкінець велика подяка українським філологиням Оксані Григорів і Оксані Білостоцькій за їхній внесок і за їхній Aprovechando este momento de agradecimientos, me gustaría felicitar públicamente el rendimiento académico de las hermanas Dina y Sofía Kuznetsova, quienes han superado el 9 de nota media en bachillerato, y es por este motivo que me gustaría entregarles un pequeño detalle y que le demos un fuerte aplauso.
які отримали середню оцінку. Un aplauso. Buenos días. Quiero decir muchas gracias a Juan Antonio, a mi primer profesor de lengua castellana de vida. Me ayudó mucho en mi primer año aquí. Me mostró que yo puedo hacer más de lo que pienso y me enseñó mucho. Muchas gracias. Bien, después de los agradecimientos, contaré cómo surge la idea de crear este material bilingüe. Y en 2022 aterrizo profesionalmente en Torrevieja y me encuentro con una situación que nunca había vivido, y es un centro educativo con multitud de alumnos de diferentes nacionalidades. Entre toda esta riqueza y diversidad cultural, me llama la atención la cantidad de estudiantes ucranianos. Pero este no es el dato que más me asombra. El dato que más me asombra es su actitud. Son estudiantes responsables, educados y con una capacidad impresionante de adaptación. А зараз розповімо про ідею створити цей словник. У 2022 році я опинився в Терев'єхі як вчитель, і я зустрівся з такою ситуацією, яку я ніколи раніше не переживав. Це велика кількість студентів, учнів різних національностей. Серед цієї кількості людей мене вразило те, що була велика кількість українських студентів, але не лише це. Мене вразило те, що це учні відповідальні, освічені і які мають неймовірну здатність до адаптації і вивчення мови. Vuelvo al caso de las hermanas Kuznetsova. No solo dejaron las pruebas adaptadas, sino que obtuvieron notas excelentes. Pensaba que quizás había sido dos casos puntuales, pero no. Al año siguiente tuve otros estudiantes ucranianos como Anastasia, Maxim, Diana, Naum, la propia Valeria, que ha conseguido aprobar el nivel de B2 de español por el Instituto Cervantes en tiempo récord, así que por favor también me gustaría una... Entonces, si ellos habían invertido tanto tiempo en aprender nuestra lengua, ¿qué menos que ofrecerles un material bilingüe para que se pudieran adaptar con más facilidad? Antes de nada, realicé una búsqueda por si ya existía este tipo de material bilingüe, pero no fue el caso. Únicamente encontré breves vocabularios formados por imágenes y su traducción, o un único diccionario bilingüe en el que hallábamos rusismos, sin que prevaleciera el término ucraniano. Знову повертаємось до випадку сестер Кузнєцова. Вони не лише отримали задовільно з усіх предметів, а й отримали неймовірні оцінки. Він думав, що можливо це просто окремий випадок, але на наступний рік знову з'явились інші українські студенти, як Анастасія, Максим, Анна, Наум, Валерія, які також показали свої неймовірні знання. І, як мінімум, пан Антоніо зрозумів, що він міг запропонувати нам двомовний словник. І, перш за все, він почав з пошуку наявного матеріалу, який був на той момент. Було декілька словників, один словник, там, де були зображення і переклад, а інший словник, який містив дуже багато русизмів, але українські слова
який містив би лише українські слова без расизму. Bien, ahora pasamos ya a la estructura general del manual y el libro está constituido de varias partes. La primera parte, que corresponde a la más académica, filológica y formal, en ella encontramos unas líneas dedicadas a la reciente historia de Ucrania y a los acontecimientos históricos de las últimas décadas. Indicamos por qué elaboramos este manual y con qué dificultades nos hemos encontrado. Por ejemplo, uno de los problemas es que no encontramos ningún material de base o de ejemplo. Otro problema que hemos encontrado, a ver si la encuentro, es la cantidad de palabras en ucraniano que no tienen ninguna relación con el español. Por ejemplo, recuerdo que en clase, en Mare Nostrum, le preguntaba a los alumnos ucranianos, ¿cómo se llama esto en ucraniano? Y ellos no sabían. Y después les dije, ¿cómo se llama el otro objeto? No lo sé. Y claro, en español tenemos estropajo y borrador. Y en ucraniano sería esponja para borrar y esponja para limpiar. Entonces fue muy curioso, muy divertido. Yo he aprendido muchísimo de las diferencias entre ucraniano y español. Bien, y otro problema que hemos encontrado en la elaboración del manual es que en el único diccionario publicado español-ucraniano, ucraniano-español, en algunas palabras la traducción que ofrecía era un rusismo, cuando realmente había una palabra ucraniana. Entonces, si hay una palabra ucraniana, ¿por qué no utilizarla? Es la manera más digna de darle valor a una lengua. Y después, como ha comentado también el profesor Jesucristo, el problema de los ordenadores con el carácter cirílico, ya que algunos no están todavía preparados. Далі мова піде про структуру книги. Перша частина складається з академічної, філологічної, формальної частини. В ній мова буде йтися про історію України, якісь основні історичні моменти, також моменти з останнього десятиліття. Про проблеми, які виникли у нас при написанні цієї книги. Це було досить складно, тому що Антоніо навів приклад, що дуже важко знайти відповідність в іспанському слову в українській мові, тому що обидві мови є багатими, лінгвістично багатими, і іноді в іспанській мові існує дуже багато різних слів, а в українській лише одне слово. І це було досить складно. Був наведений приклад з губкою. У нас є губка для прибирання і губка для, наприклад, для інтерактивної дошки, для стирання, а в іспанській мові кожне слово має своє окреме відповідне слово. Y el final de esta primera parte es el cierre lo constituye el prólogo escrito por nuestra querida alumna Sofía Kuznetsova, que es un ejemplo ideal, modélico y esperanzador para que los alumnos ucranianos pierdan el miedo a aprender español. Далі у нас пролог, який написаний Софією Кузнєцовою, в якому вона розповідає про свій досвід у вивченні іспанської мови і радить усім учням, як втратити цей страх при вивченні нової мови. La segunda parte, y quizás la más importante, está formada por 9 situaciones de comunicación, ya que nuestro manual pretende darle un enfoque comunicativo, lo que se denomina un método natural de enseñanza-aprendizaje con un contexto participativo y creativo, o sea, utilizando el español desde el primer momento en diálogos sencillos y breves. Y
haciendo este método, lo que conseguimos es subir del aprendizaje tradicional y exclusivamente gramatical. Solo con la gramática no se aprende. Y es por eso que hemos querido poner en práctica sucintamente las destrezas básicas de una lengua, es decir, escuchar y hablar, leer y escribir. Друга частина, і, можливо, найбільш важлива, складається з 9 комунікативних ситуацій. Це 9 діалогів, які 9 різних ситуацій, які слугують моделлю для вивчення іспанської мови. Цим прикладом хочемо показати, що мова вчиться не лише граматикою, а й ситуаціями. Потрібно практикувати мову для того, щоб її вивчити. Тобто потрібно слухати, говорити, читати і писати. En primer lugar, cada situación de comunicación se abre con un diálogo entre dos personas, un diálogo que corresponde a una situación real y práctica. Y a partir de este diálogo extraemos diferentes píldoras gramaticales, culturales, ortográficas, para poder explicar nociones básicas del español. En estas píldoras explicamos aspectos del idioma español, pero también aspectos sociales, culturales, tradicionales, que inviten a conocer mejor la población nativa y sus manifestaciones cívicas o colectivas. Кожна ситуація – це діалог між двома людьми, який відповідає конкретній історії, практиці. З цієї історії, кожною історією з'являються примітки українською мовою, які пояснюють соціальні, історичні і культурні аспекти. Muchas de estas explicaciones disponen de su traducción al ucraniano, pero no todas, ya que eso provocaría un aprendizaje pasivo del estudiante que se convertiría en un traductor literal del ucraniano al español. Después de estas píldoras, a continuación, el estudiante dispone de diferentes ejercicios que podemos observar ahí en la diapositiva, de oralidad, pero sobre todo, después de practicar estos ejercicios, también hay escritos, para afianzar e ir mecanizando lo aprendido. Siempre o en su mayoría insistimos con un enfoque comunicativo. La comunicación, por medio de la buena construcción del español, ha de ser el protagonista. El estudiante ucraniano avanza en el manejo de la lengua si piensa en español y coloca las palabras formando oraciones propias del español, poco a poco, de manera constante y progresiva. Кожна ситуація містить переклад української мови, але не кожна, тому що це було зроблено навмисно, щоб студенти не просто читали текст і бачили його переклад, а для того, щоб вони також думали. Під кожним текстом містяться різноманітні завдання, які спонукатимуть студентів працювати з прочитаним і складати іспанські речення, думати не українською мовою, а одразу думати іспанською мовою. La tercera y cuarta partes están constituidas por la sección más compleja, en la que hemos invertido más tiempo. Se trata del vocabulario bilingüe ucraniano-español y español-ucraniano. El primer vocabulario, que es el que encontramos ahora en la diapositiva, es el más sencillo. ¿Por qué? Porque solo encontramos la palabra en ucraniano y su traducción al español. No hay más información. Es una herramienta que dispone el alumno para salir de una primera dificultad. Debemos indicar que este vocabulario, como el siguiente, está formado por la mayoría de las palabras que aparecen en las situaciones de comunicación. Además, previamente para elaborar este glosario, este vocabulario, en el Instituto Mare Nostrum pedimos al alumnado ucraniano que nos indicara cuáles habían sido las palabras que más habían utilizado en sus inicios. Entonces, todas las palabras que habían elegido estos estudiantes aparecen también en este vocabulario. Si no fuera suficiente, este vocabulario está complementado con las 1000 expresiones más frecuentes de nuestro idioma según la Real Academia Española.
y aparecen recogidas en este vocabulario con un total de 1521 palabras. Третя і четверта частини – це найбільш складні частини, які складаються з словника українсько-іспанського і іспансько-українського. Перший словник містить лише, він простий, містить лише слово і його переклад. Це просто як засіб, щоб швидко перекласти слово. Далі важливо зазначити, що ці всі слова були створені за допомогою студентів. Студенти прийняли участь у опитуванні і вказали найбільш вживаніші слова, найбільш корисніші слова на їхню думку. І серед цих слів були обрані слова і складений цей словник. Окрім того, він був доповнений тисячма виразами, які зазначені Реаль Академії, і загальний обсяг книжки склав на 1521 слово. En el último apartado del vocabulario español ucraniano es la sección más completa porque si observamos hay una diferencia abismal. Después de la palabra en español encontramos el género masculino y femenino, después la categoría gramatical, sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, una definición y la traducción en ucraniano. Si no fuera suficiente, si hay alguna palabra con alguna traducción ambigua, hemos añadido un ejemplo en español y un ejemplo en ucraniano, para que no haya ningún tipo de dificultad. Y quizás el aspecto que más ha gustado es el haber añadido, que esto también fue idea de Jesucristo Riquelme, de haber añadido unos iconos en los sustantivos concretos, para que sea más visual y que sea más sencillo a la hora de aprender esa palabra. Останній словник іспансько-український слова. Він є більш обширним, він містить слово, його пояснення, рід чи слово, частину мови. Також деякі слова супроводжуються зображеннями, щоб студенту було легше візуально сприйняти те чи інше слово. En definitiva, ya paro de hablar. Este libro nace con la intención de ser útil, de ser práctico, las palabras que también ha utilizado nuestro querido Jesucristo Riquelme, y tenemos la intención de la próxima edición ampliar a 2 páginas los diálogos, porque si retrocedemos, los diálogos, al ser nivel A1 y A2, la extensión es breve. Entonces, para una siguiente edición, nuestra idea es ampliarlo a 2 páginas. Que sea también bilingüe. Siempre van a encontrar la versión alfa en español y después su traducción en ucraniano. Por lo tanto, la idea es que después de esta primera edición, la segunda pues tenga la misma acogida y el mismo interés por el colectivo ucraniano. Nada, agradeceros vuestra asistencia, vuestra participación y muchísimas gracias por todo. Gracias, Valeria. El libro, voy a gastar una broma, el libro es muy divertido. Se aprende, de verdad, deleitando. Y se lo pasa uno bien, conforme se da cuenta de que aprende cosas nuevas. Y ahora sé más. Hace una semana no me atrevía a decir, y ahora lo digo, y lo digo bien. Llegó la hora del colofón de las intervenciones. Para cerrar el acto tenemos 2 voces de 2 personalidades significadas. En primer lugar, Francisco Escudero, nuestro director de la UNED de Elche. Paco Escudero ha protegido este humanitario proyecto que se ha hecho realidad. Y es que la UNED nació hace más de 50 años
1972. Elche cumplirá el próximo curso académico 50 años, en 76. Decía, la UNED nació con vocación solidaria y su mejor representante hoy en el sur de Alicante está con nosotros, con todos ustedes, el novelista Francisco Escudero. Novelas publicadas. Bueno, buenas tardes. Quiero decirles lo primero, que para mí es un verdadero placer estar aquí en este acto, acompañando a la comunidad ucraniana, que sentimos como hermanos y hermanas, porque así lo son y así lo sentimos. Quiero también agradecer, desde luego, la implicación del Ayuntamiento de Torrevieja, que ha querido desde el primer momento en este proyecto, y felicitar, como no, a los autores de este manual, al profesor Riquelme y al profesor Cebrián, por este magnífico trabajo con una gran carga didáctica importante y necesaria, que va a facilitar la vida del día a día a la población ucraniana. ¿Por qué la UNED se ha implicado en este proyecto? Porque somos una universidad social, desde luego que preocupada y ocupada por la calidad de la enseñanza y por la transmisión del conocimiento, pero también por esa dimensión horizontal de la educación, que es llegar a todo el mundo. La Universidad Nacional de Educación a Distancia lo que quiere es llegar a todo el mundo, facilitar la formación superior a todos, independientemente de sus capacidades, de sus dificultades, de sus situaciones de vida. Y lo hacemos con diversas herramientas, muchas de ellas a través de lo que denominamos en la universidad la extensión universitaria, que va más allá de la formación reglada. Este es un ejemplo de ello, una herramienta para facilitar la vida a la gente, que esa creo que debe ser una de las tareas prioritarias de la universidad, facilitar la vida a la gente. Y eso es lo que pretendemos con esta edición, que se atisba una segunda edición todavía más amplia y más interesante. Y también, y para terminar, es una prueba, yo creo que inequívoca, de que la UNED está con Ucrania. Gracias. Intervenciones. Nuestro nombre nos amiga Rosario Martínez Zazarra, la falsa vicealcaldesa, vicealcaldesa de Torrevieja. Me uno a los saludos de mis antecesores aquí. Y bueno, creo que hemos pasado una tarde muy bonita, una tarde de agradecimientos, una tarde de felicitaciones, una tarde de solidaridad, de educación y amistad, ¿no? Como has dicho tú, Natalia, que la educación sea, pues crea ese vínculo y esa solidaridad con la terrible situación que está viviendo Ucrania. Pero yo me gustaría destacar una cosa. Hemos visto una historia muy bonita que ha contado la experiencia de Ricardo, de mi compañero Ricardo como maestro y como estar al pie de cañón durante estos años de escolarización brutal, de venida de niños en situación desesperada, ¿no? Y cómo se ha solventado eso en los centros escolares, cómo lo habéis hecho los maestros y los profesores en institutos y en colegios. Pero quiero también destacar el trabajo de Natalia, de la Asociación de Ucranianos, porque sí que es cierto que ha habido una venida masiva que ha multiplicado por 2 los ucranianos que habían censados en Torrevieja. Estamos en 9.000. Cuando yo empecé a trabajar en el ayuntamiento, me encontré a Natalia en la Asociación de Ucranianos y ya trabajaba con 1.500 por el 2011. También haciendo una labor muy importante, que es mantener la tradición y la cultura
ucraniana de los ucranianos que viven en Torrevieja, que no han olvidado sus canciones, no han olvidado la primera campana, no han olvidado sus trajes y su tradición, y eso es muy, muy de agradecer. Y Torrevieja siempre ha sido ciudad de acogida, ¿no? Y creo que esta colaboración que hemos hecho con la universidad, yo creo que multiplica las herramientas, ¿no? Que tengáis ese detalle de decir un manual de emergencia, de llegar a... Yo no sé si alguno ha salido a estudiar al extranjero, yo lo hice y en realidad hubiese valorado mucho tener ese manual rápido de decir, bueno, ¿qué quiero decir? Es muy duro, y más cuando en las situaciones en las que han venido, y yo creo que es maravilloso el trabajo que hacéis vosotros y Juan Antonio, perdón, que lo has vivido en primera persona, ¿no? Como profesor de castellano en un instituto, vas a tener gente que te va a valorar el libro, os van a evaluar el libro, ¿verdad? No sé, os animo a seguir trabajando y os doy la enhorabuena porque creo que es un paso importantísimo que se haga esa realidad de decir, bueno, tienes algo que efectivamente equivale al ucraniano en castellano, rápido y ágil. Enhorabuena y ánimo. Desde el ayuntamiento, como ha dicho mi compañero Ricardo, lo vais a tener todo, a la universidad, a la UNED, por supuesto, vais a tener todo de vuestra parte. Así que muchas gracias y enhorabuena a todos. El proyecto didáctico tiene una parte fundamental. La parte fundamental de un proyecto didáctico es la evaluación. Al final hay que saber si el libro este es útil, está bien hecho, y lo que queremos Juan Antonio Cebrián y yo es recibir muchas recomendaciones, algunas correcciones, pero propuestas para mejorar, todas serán bienvenidas. Slava Ukraini.